minuticos a que se conecten nuestros amigos de la comunidad. Bueno, esta noche vamos a hablar de construir nuestra tribu después de los 50, de la importancia de tener ese grupo de amigos, ese grupo de apoyo, ese grupo de personas que nos van a acompañar durante este proceso. Ay, bueno, les cuento que hoy vengo con dolor de piernas, con dolor de todo. Bueno, el tema de hoy, como les decía, es algo que está en mi corazón, que lo estoy viviendo, que lo he vivido, lo he sentido. Y pues sé que muchas otras personas también les ha sucedido lo mismo, han sentido lo mismo. Es esa necesidad de conectar de verdad, pero de conexiones verdaderas, conexiones reales. No solo a nivel de pareja, sino también a nivel de amistades, a nivel de amigas. Tener esa tribu, esa red de mujeres o de personas, porque no necesariamente tienen que ser mujeres. Hay muchas personas que dicen que un hombre y una mujer no pueden ser amigos, pero yo pienso que sí, si no hay una atracción, inclusive hay personas que son amigos a pesar de haber tenido una historia romántica en el pasado. Entonces ese grupo puede ser hombres o mujeres, la red de mujeres, obviamente. Nosotras como mujeres tendemos a refugiarnos en las mujeres, aunque yo he sido de las que, en mi juventud por lo menos, mi grupo de amigos, mi red, mi tribu eran los hombres, porque decía que las niñas éramos demasiado dramáticas y demasiado complicadas. Pero sí, necesitamos ese grupo, esa red de apoyo, que de esas personas que van a alegrarse con nuestros logros, que van a levantarnos el ánimo cuando estamos caídas, que nos escuchan, que nos apoyan, ese refugio, ese grupo donde nos sentimos bien, donde nos sentimos apoyadas. En este punto, nuestra edad, después de los 50, ya no se trata de cuántos amigos tenemos, sino de quién realmente está con nosotros, de quién realmente es esa persona o esas personas que van a estar ahí cuando los necesitamos, porque estar al pie de alguien durante los momentos felices, en los momentos de rumba, en los momentos de abundancia, en los momentos de alegría, es muy fácil. Lo interesante es ver quién se queda contigo en los momentos que no son tan alegres, en los momentos de dolor, en los momentos de necesidad, no solo de necesidad económica, material, sino de necesidad de esa compañía, de ese apoyo, de esa palabra, o simplemente de un oído que te escuche. También hay algo doloroso, porque también nos damos cuenta a esta edad que hay amistades que en realidad ya no nos nutren, que hay amistades que, como dicen, cumplieron su ciclo. Vinieron, estuvieron con nosotros, aprendieron, nos sirvieron tal vez como maestros en muchas áreas de la vida, pero cuando ya no encajan, cuando ya no suman, hay que soltar. Hoy vamos no solamente a reflexionar. Yo las voy a invitar a que no solo reflexionen, sino que también se hagan ese autoanálisis de qué tan amigas son ustedes, qué tan tribu son ustedes para otras, porque la tribu no tienen que ser muchas personas, una solita puede ser la tribu de la otra,
pero qué tan dispuesta estoy yo a escuchar, a apoyar y a ayudar, a reconectar. Vamos a aprender a elegir y a no resignarnos a la soledad, porque sí, es bueno tener momentos de soledad, pero también necesitamos esos momentos de esparcimiento, esos momentos con amigas, de salir a tomarnos un café. Yo les digo, durante mi proceso, las que han seguido el podcast desde el principio, pues saben que yo tuve como 3 años y medio de ¿cómo se llamaría eso? Se me olvidó el nombre, bueno, de encierro total. Yo de por sí, cuando me quedé sola, sin mi pareja, mi grupo de amigas se reducía a 2 mujeres, que son mis amigas del alma, que las conocí ya adulta en este país, pero ese era todo mi grupo de amigas. Estaban mis compañeros de trabajo, sí, pero no nos veíamos en un ámbito diferente a la oficina. Gracias a Dios, bueno, éramos solo las 3, yo no tuve que soltar otras amistades, pero sí fue muy importante para mí tener ese grupo de amigas. En ese momento yo no quería salir, en ese momento obviamente yo no quería nada, yo estaba dedicada a otra cosa, pero ahora, a mis 53, casi 4 años, he conocido más gente y tengo ese deseo de salir, de conectar, aunque me cuesta trabajo. Hay cosas que me cuestan a mí muchísimo, porque aunque yo me paro aquí o me siento aquí frente a ustedes, yo soy tímida. Yo soy tímida y me cuesta como esa primera entrada, ¿no? Bueno, entonces comencemos. ¿Por qué encontrar tu tribu es ahora, a los 50 y más, importante? Bueno, porque las amistades en esta edad son vitales. Muchas, la mayoría de nosotras, yo creo, estamos enfrentando el síndrome del nido vacío. Hay muchas que tienen la fortuna que no se casaron tan temprano, no comenzaron la maternidad tan temprano, entonces sus hijos apenas están como en los 25 y así. Pero otras, como en mi caso, que comencé temprano, mis hijos ya volaron, ya salieron del nido. Y ellos no pueden, tengo la fortuna de tener unos hijos maravillosos que andan pendientes de mí, pero ellos no pueden estar conmigo todo el tiempo. Ellos tienen sus familias, sus parejas, sus actividades. Entonces yo también necesito las mías. Y hay mucha gente que dice, bueno, yo sola me basto. No, también hacen falta esas amigas, esos compinches para salir, para hablar. Muchas veces tenemos, por ejemplo, esa prima entrañable, esa prima del alma con la que desde chiquiticas hemos compartido, pero habrá cosas que no me atrevo a contarle a mi prima, porque pues a ver, de pronto me va a juzgar, o de pronto en cierta área de la vida ella tiene un pensamiento diferente. Y bueno, al igual que en las relaciones de pareja, a los 50 años, nosotras ya no queremos perder el tiempo con las relaciones de amistad tampoco. Queremos amistades que nos aporten y a quienes les podamos aportar. Queremos relaciones verdaderas, relaciones donde podamos ser nosotras mismas, donde no tenemos que fingir, donde no tenemos que aparentar. Es tan horrible y pues yo no sé en otros países, pero desafortunadamente en mi país, Colombia, que lo amo con todo el alma y amo a su gente, pero vivimos muchísimo de las apariencias. Y a veces yo siento que las mujeres colombianas, bueno, las mujeres en general, vivimos en una absoluta competencia, la una contra la otra. Y compitiendo por la que tiene el mejor cuerpo y la que tiene el mejor carro y la que gana más y la que tiene el mejor trabajo y la que es más inteligente y la que tiene el mejor marido, y no siento como que haya esa hermandad, como que haya ese apoyo. Y siempre bueno, no siempre, pero en los últimos años me ha confrontado bastante, me pone a pensar ¿por qué?
¿por qué no podemos nosotras ser más solidarias con nosotras mismas? ¿Por qué no podemos estar una al pie de la otra y apoyarnos sin criticarnos, sin juzgarnos? Yo puedo decirle a una amiga, hacerla caer en cuenta de algo que de pronto está haciendo de manera incorrecta desde el amor, no desde la crítica. No hacérselo ver de mala manera, sino con todo el amor, con toda la ternura, porque es que todos somos seres frágiles, todos traemos heridas. Heridas que vienen desde la infancia, heridas que nos han causado las relaciones de pareja que hemos tenido, heridas que desafortunadamente como padres le causamos a los hijos sin saber, sin querer, sin entender. Así que yo creo que es tiempo de que empecemos de verdad a ser nosotras mismas, a mostrarnos sin filtros, sin máscaras, sin apariencias, y a construir esas tribus reales. ¿Por qué es tan vital tener esas tribus, tener esas amigas o ese lugar seguro donde podemos llorar, reír, enojarnos, celebrar, compartir nuestras dudas? Porque a veces tenemos tantas cosas que no sabemos, porque es que no lo sabemos todo. Tenemos tantas decisiones a veces que tomar, sobre todo cuando se es cabeza de hogar. ¿Y por qué no le puedo consultar yo a mi amiga sin máscaras? ¿Tú qué harías en mi lugar? ¿Qué debo hacer? Ayúdame. Que no, como lo dije antes, no tenemos todas las respuestas. Es darnos calidad emocional con ese grupo de amigas, con esa tribu, con esa red de apoyo. ¿Por qué es vital tener amigos y tener esta tribu donde nos vamos a mostrar sin máscaras? Porque definitivamente nos ayuda a mantenernos emocionalmente sanas. Salir a compartir un café, poder compartir nuestras tristezas, nuestros dolores, todo lo que nos agobia muchas veces, poder ir mira, a veces no hay ni siquiera que decir nada. A veces yo simplemente llamo a mi amiga y nos vamos las dos a comer, a escuchar karaoke y a reírnos. No necesito hablar, ella tampoco necesita hablar, no necesitamos decirnos nada, y con eso ya tenemos para aliviar el estrés y para seguir adelante. Volvemos a coger impulso, nos nutrimos la una de la otra y seguimos adelante. Disminuye la ansiedad, la depresión y el aislamiento. Yo no sé a ustedes, mujeres, pero a mí sí me sucede que cuando estoy aquí sin hacer nada, no es solo la soledad, sino la ansiedad. O sea, como que me pongo a hacer. Y resulta que en este tiempo moderno, donde tenemos todo en el teléfono, en la tableta, entonces no utilizamos nuestro tiempo productivamente, sino que nos metemos a chismear a ver qué hay en Facebook, qué hay en TikTok, qué hay en Instagram. Y se nos va la vida en eso, nos reducimos a eso. Se nos olvida socializar. De por sí que a mí, yo no sé el resto de ustedes, pero a mí, cuando ya me tuve que enfrentar a volver a salir al mundo, a mí ya se me había olvidado socializar. A mí yo decía, ¿y cómo hace uno amigos? ¿Cómo es que uno consigue amigas y amigos? No, en mi cabeza como que yo decía, a esta edad yo cómo voy a conseguir amigos, si los que yo tenía eran del colegio, de la universidad, del trabajo, ¿de dónde voy a levantar amigas y amigos? Y también mejora nuestra salud física, y eso está científicamente comprobado. En mi caso me mejora la salud física porque la tribu que yo he encontrado, la encontré en el gimnasio. No porque la estuviera buscando, más bien como que la tribu me encontró a mí. Y vivo muy agradecida por eso, porque es un grupo de mujeres que de verdad, de las que he aprendido muchísimo, no solamente acerca del fitness, sino de la resiliencia, porque hay historias en esa tribu que pues no es tan grande. En esa tribu ya dos de las historias las tuvimos aquí, que son la de Gaby y la de Silvia. La resiliencia, las ganas de vivir, las ganas de esa segunda oportunidad, las ganas de brillar.
pero sin opacar a otras, porque son mujeres que ese brillo que ellas tienen, ellas quieren compartirlo con las demás, ellas no lo están guardando para ellas. Si quieren lo pueden ir anotando y pueden irlo respondiendo. Si quieren responder en el chat y participar, me encantaría leerlas. Vamos a preguntarnos hoy, ¿con quién me siento realmente yo? Aparte de la familia. Bueno, ahí saluda Gaby, Ana también saluda. ¿Cómo están mis amores? Hola, hola. ¿Con quién nos sentimos realmente yo? Bueno, yo con mi alma gemela. Y ojo, esa alma gemela no es un hombre. Esa alma gemela es mi mejor amiga. Yo personalmente, ¿a quién puedo llamar cuando no estoy bien? A esa amiga siempre, hola Coral, ¿cómo estás? A esa amiga es a la que siempre llamo, y hay un par de mujeres también a quienes les puedo enviar un mensaje de texto, un SOS, y entienden y están ahí y me escuchan y me dejan ser yo con todas mis requeñeques, como decía mi abuelita. ¿A quién elijo en los días buenos y en los malos? Definitivamente a mi tribu del gimnasio. Y de esa tribu del gimnasio, de una de esas mujeres de esa tribu del gimnasio, han venido otras mujeres que se han unido. Y bueno, les aclaro, todas son más jóvenes que yo. Todas ellas. Yo creo que ninguna llega a los 40. Así que, bueno, mi amiga y yo, que somos las mayores. Pero entonces nos nutrimos de esa energía joven también. Nos nutrimos de esa vitalidad que ellas tienen. Y que, bueno, yo a pesar de la edad que tengo y de los achaques, entre comillas, que puedo tener a mi edad, yo me siento joven y me siento muy vital. Obviamente soy consciente que hay muchas cosas que ya no puedo hacer. Pero esa vitalidad es importantísima. Para mí ha sido de verdad que una experiencia bastante enriquecedora tener amigas mucho más jóvenes que yo. ¿Quiénes son esas personas para mí hoy? Son seres súper importantes, súper importantes. Les digo, ay, tan divina mi Coral, gracias. Son todas esas mujeres que hoy, por ejemplo, esta nueva generación, los millennials, las millennials, que se apoyan la una a la otra, que están siempre, como dicen, echándose porras la una a la otra, echándose flores, que están apoyándote, que están impulsándote. Y les voy a traer, el próximo episodio les voy a contar la historia de mi carrera del barro, porque fue para mí enriquecedora y fue gracias a esas muchachitas jovencitas que yo terminé metida en eso. Bueno, hablamos también de soltar esas amistades que ya no van con nosotros, que no van con nosotros porque, bueno, porque la vida va pasando, tal vez cambiamos nuestros ideales, nuestras metas, bueno, tantas cosas, o nos vamos dando cuenta que no es esa la persona que queremos tener al lado, no porque seamos más que los demás, sino porque hay algo que es muy cierto, que me choca mucho, pero o sea, me choca mucho la manera como suena, y no he encontrado una manera mejor de expresarla. Pero lo que no te sume, que no te reste. Si no te aporta, pa' afuera. Y no es decirle, ay, no, mira, no, tú ya no me sirves para nada, vete. No, porque no necesariamente tenemos que cortarlas de tajo de nuestra vida
pero sí de pronto a veces tenemos que poner un poquito de distancia. Es un tema difícil, a veces hasta doloroso, porque tenemos amigas entrañables a las que de pronto en un momento de la vida tenemos que decirles no más. Bueno, dice Coral, wow, estaba hablando de este tema con mi amiga hace unos minuticos, la gente crece y a veces no en la misma rama. Exacto, de pronto hay gente que se queda estancada, por ejemplo, en mi proceso, después de que mi esposo se fue y todo eso que ya hemos hablado aquí, yo aprendí muchas cosas. Vuelvo y digo yo, mi grupo de amigas se limitaba a 2 mujeres que siguen ahí, las sigo amando, las sigo queriendo y son con las que comparto muchísimo, mejor dicho todo. Pero aprendí también otras cosas y no necesariamente alejé amigas. Bueno, yo no tuve que alejarlas, gracias a Dios se fueron alejando, porque cuando vieron que ya mi manera de pensar y mi manera de ver las cosas no se alineaba con la de ellas, o ellos, porque también hubo caballeros, pues se alejaron, porque pues no les gustaba mi manera de pensar. Obviamente en ese momento era un poquito más difícil, porque yo era difícil, pero la gente a veces, ellos mismos se van alejando. Por ejemplo, yo no me considero una persona pesimista, tampoco soy la más optimista, la que todos los días está, ay sí, la vida es color de rosa, todo está perfecto. No, yo no. Tengo mis días también donde veo todo negro, del color de mi blusa, pero hay otras personas que se dicen ser muy, muy positivas. Y yo hoy en día me pongo a analizar y a escuchar muchas veces cuando estamos hablando y digo, wow, esta persona de verdad es bien pesimista, a todo le tiene, o sea, siempre en todas situaciones están buscando lo malo, lo feo. Y yo creo que así, yo personalmente no podría disfrutar la vida. Siempre buscándole el pero a las situaciones, pues como que no. Entonces, una persona así, vuelvo y digo, yo no estoy diciendo que van a empezar a llamar a las amigas y a los amigos, ay, no, tú eres pesimista, vete de mi vida. No. La gente se va alejando. La gente se va alejando. Lo que sí tenemos que ser también muy claros, y eso lo hemos hablado muchas otras veces, es que no debemos dejarnos ni manipular ni maltratar. Si tú ves que la relación te está haciendo daño, que la cercanía de esta amiga, aunque tú la quieres con toda tu alma y le estás muy agradecida porque tal vez estuvo contigo en momentos difíciles, no tiene nada de malo que un día tú empieces a alejarte. Si puedes tener la conversación con esta amiga, con este amigo, maravilloso. O sea, es que hablando se entiende la gente. Pero hay personas que no razonan, hay personas que no entienden, hay personas que no aceptan. Y pues a esas personas yo pienso que si ya tú trataste de razonar y no se pudo, pues lo mejor es decirle, bueno, o no decirle, pero sí empezar como a tomar un poquito de distancia. Soltar no es egoísmo, es un acto de amor propio, es como en todas las relaciones. Es como en todas las relaciones, nosotras tenemos que velar por nuestra paz interior, nuestra paz mental, que todo cuanto hagamos nos dé gozo. Pero tú no puedes salir con una amiga y volver a tu casa amargada. Entonces, ¿para qué saliste? Mejor quédate, porque si en la casa no estabas amargada, pues ¿para qué te sales a amargarte, verdad? Obviamente no podemos evitar que si salimos con una amiga, esta amiga tiene, o si nos llama una amiga y ella tiene una situación difícil, y ese amor y esa unión que hay entre las dos, pues obviamente nos hace sentir tristes a nosotros también, porque nos toca, porque es alguien a quien queremos que está sufriendo. Entonces hay que saber diferenciar esas cosas, o es esa persona con la que tú sales y le ve el punto negro, solo el punto negro en la inmensa pared blanca. Pues en realidad no. No debemos quedarnos en ninguna relación, ni de amistad, ni de pareja, ni de nada, por compromiso. Es lo peor que podemos hacer.
por costumbre, por miedo. Bueno, yo no sé si alguien se habrá quedado en una relación de amistad por miedo, ¿no? Ah, mira qué chistoso. Estoy viendo las bolsitas de té, los mensajes que traen. No sé por qué me dio por cogerlo. Y esta dice, sé bueno con otros, pero siempre sé compasivo contigo mismo. Hola, mi Cintia hermosa. Lo que estamos hablando. Ser compasivos con nosotros mismos. A ver la otra que dice. Tú eres el maestro de tus juicios, tus decisiones y tus acciones. Wow. Bueno, eso era un paréntesis. Como decíamos hace un momento, y lo decía Coral también, que la gente no crece en la misma rama. Sí, hay gente que alguna vez fue perfecta para nosotros, que fue, mejor dicho, el complemento perfecto, la amistad perfecta, la compañera de parrandas, la compañera de despechos, la amiga, la compañera de fechorías, entre comillas, cuando hacemos esas pilatunas, pero de pronto ya no. Hay gente que crece, hay gente que madura, hay otra que se queda estancada y no va para ningún lado. Hola, mi Aleja hermosa. Y no va para ningún lado. Entonces, tú te tienes que poner a evaluar si te vas a quedar junto a esta persona que en realidad no quiere crecer, no quiere madurar, y que muchas veces estas personas se convierten en la criticadera. ¿Y tú por qué? ¿Y tú por qué? Y tú ya no eres divertida, y tú ya no eres esto, y tú ya no eres mi amiga, y ya no haces las cosas que hacíamos. Bueno, todos vamos creciendo y todo tiene que ir cambiando, todo va evolucionando. No estamos hablando, vuelvo y digo, de votar a nadie. No estamos hablando de sacarlas por la puerta de atrás a las patadas, no. Es simplemente tomamos distancia, pero siempre debemos honrar lo que fue, lo que esa amistad, lo que esa persona significó, porque ese momento que estuvieron en nuestra vida fueron importantes, fueron maestros, fueron compañía, fueron muchas cosas buenas también para nosotros. Inclusive, como digo yo siempre y le decía yo a mis hijos cuando estaban pequeños, uno siempre da las gracias por las cosas buenas, pero es más importante dar las gracias por las cosas no tan buenas que generalmente llamamos malas. Cuando estamos pidiéndole a Dios, a la vida, al universo, ay, yo quiero un novio así de 2 metros, de ojos azules, y me llega uno de 1,5 metros, de ojos negros, eso es lo que hay. Demos las gracias. No era el que yo quería, pero llegó este, y también debe ser bueno, porque de aquí voy a aprender algo. Recuerden que todos venimos a ser maestros de todos, porque lo que yo aprendo contigo, la lección de pronto, esa situación difícil que tuve contigo, me va a enseñar a mí a moderar mi genio, o me va a enseñar a ser más compasiva con los demás. Siempre, siempre, siempre recordemos que todos traemos heridas. Recordemos que todos tenemos una historia, recordemos que todos tenemos un pasado, que todos tenemos miedos. Lo peor, el peor enemigo del mundo es el miedo. Dice Aleja, dice Cintia, me encanta este subject, gracias. Dice mi hija, les dan celos porque ahora uno hace lo que tal vez cuando estaban en pareja no. Esas personas no son amigas. Sí, hay muchas amistades que se nutren en los celos, que, o sea, yo no he logrado entender. Bueno, no voy a decir mentiras. Ya yo entendí. Porque yo fui en un momento de mi vida una persona que me daban celos ciertas cosas. Me daba envidia, porque no lo vamos a decir, o sea, aquí yo vengo a hablar con la verdad, lo que he sido y lo que ahora soy. Sí me pongo un poquito colorada, pero sí, yo sufrí de envidia con mis amigas también, y sufrí de celos.
Y eso es horrible. ¿Ustedes saben por qué es horrible? Porque mis amigas nunca se enteraron. En ese momento, tal vez después alguna vez les dije, no sé. Pero la que sufría era yo. Ay, sufría pero terriblemente. ¿A cuenta de qué? Si es que cada uno tiene lo de cada uno. El día que yo aprendí a alegrarme, a gozarme, a disfrutar los triunfos de mis amigas, ese día fui más feliz. Ese día las amé mucho más. Ese día aprendí que sí podía ser mejor persona y que yo no tenía por qué estar soñando, ni añorando, ni queriendo lo que tenían los otros, porque yo tenía lo que me correspondía. Y siempre había trabajado por las cosas que quería. Y si yo quería, vamos a ver, el Lamborghini que se compró mi amiga, yo no tengo ninguna amiga con Lamborghini. Pues bueno, yo voy a trabajar por ese Lamborghini, me alegro porque ya lo puedo comprar. Ahora yo voy a... ¿Y por qué no? Le pregunto, bueno amiga, ¿tú cómo hiciste para lograr comprar el carro? Porque esa es otra cosa. Queremos, pero no preguntamos. Volvemos a lo mismo, porque vivimos con máscaras, porque vivimos con filtros, porque vivimos evadiendo la realidad. Queremos demostrar algo a veces que no somos. Bueno, dice aquí, porque si nos quedamos donde no florecemos, ¿a quién traicionamos? A nosotras mismas, a nadie más. Dice mi buito soñador, cada quien tiene su propia sazón, si fuéramos todos iguales sería muy aburrido. Sí, hay un señor a quien yo le tuve muchísimo cariño que decía, ¿y si todos son ingenieros, quién carajos carga las maletas? Ahí les dejo para que reflexionemos. El poder de ser nosotras mismas está en decidir a quién queremos cerca y por qué. Muchas veces, dice mi hija, no podemos esperar que todos sean iguales a nosotros, total. Muchas veces yo, en esta etapa, en estos últimos 4 años de mi vida, me he encontrado con que he dejado cerca de mí personas que, aunque sé que no me suman, que más bien me restan y me estresan bastante, he tratado, o sea, las he dejado junto a mí porque he querido ser compasiva, he querido desde el amor, desde lo que yo he ido aprendiendo, tratar de ayudarlas. A veces se muere uno en el intento, a veces sale uno, se mete de redentor y sale crucificado, me ha pasado. Pero a veces decidimos, más como un acto de compasión, quedarnos cerca de esas personas. Pero lo que vuelvo y digo, es puntual y no es canjeable y no es negociable, es que cuando esto nos está robando la paz, cuando esto nos está causando más daño que bien, es hora de dejarlo. O sea, ya no hay más. Si tú quieres ayudar a la persona, pero la persona no se deja ayudar, no hay nada que hacer. Bueno, como les decía al principio, para mí ha sido difícil tratar de a los 50 y casi 4 volver a tener amigos. Las que llevan conmigo un tiempo saben que intenté una aplicación de citas, eso no me funcionó. Lo del gimnasio, pero yo ya tengo mi tribu, entonces ya yo no le hablo a nadie más. Pero aquí vamos a ver algunos tipsitos para atraer y construir nuestra tribu ahora. Bueno, dice Alejandra, una vez mi madre me dijo que no podemos ser el psicólogo de todos y si nos roban la paz por más buenas intenciones, no puedes dañarte tú. Sí, mi amor. Dice Cintia, algunas amistades son temporales, vienen por una razón, que la razón se cumpla y sigue para adelante. Exacto, lo que decíamos hace un momento, todos somos maestros. Yo soy maestra, mi hija es maestra, mis hijos son maestros.
esta tribu mía, Cintia y Aleja llegaron tarde, pero esta tribu mía del gimnasio, digo mía porque es que son mías. Bueno, llegó, yo siento que para quedarse, y son mis maestras en muchísimas áreas. Estas chiquitas han sido mis maestras en muchísimas cosas, y lo que les decía, el testimonio de Silvia y Gaby también son maestras, no solo las maestras que me enseñan cómo se hace una sentadilla, cómo se levantan pesas, no, que me van enseñando cómo ellas con su resiliencia pudieron superar tantas cosas y cómo yo puedo superar otras. Yo siempre he dicho, para mí mi problema es terrible, o sea, el problema de cada una es la situación más dolorosa, más fuerte, más insuperable. Pero así como mi problema es para mí lo más doloroso, el problema de mi amiga, el problema de mi vecina, el problema de mi compañera de trabajo, para ella también lo es, y hay que ser empáticos. Y entonces, ¿para qué me sirve que esa compañera de trabajo o esa amiga esté junto a mí o yo esté junto a ella mientras está atravesando esa situación? Porque su situación me va a permitir a mí ver otras cosas. Primero, me va a permitir agradecerle a Dios que mi problema no es tan grave como el de ella, que podía ser peor. A través de ayudarle a esa persona, voy a aprender también para resolver de pronto en mi vida. O voy a aprender a no hacer ciertas cosas. O sea, es que podemos ser maestros de tantas maneras. Como yo les digo siempre cuando les pido que si tienen un testimonio que lo compartan. Ustedes pueden pensar que su testimonio de vida, como pensaba yo, ¿a quién le importa que a mí mi marido me dejó después de 30 años de matrimonio? O sea, ¿para qué va a servir eso? Y sí ha servido. Sí ha servido, porque hay mujeres que están enfrentando la situación, y como yo en ese momento creía que me iba a morir, que de ahí no iba a salir, que mejor dicho, después de eso el ataúd, hay muchas otras mujeres. Y yo hoy puedo decirles, sí se puede salir, no era el ataúd el siguiente paso era encontrarme, redescubrirme, renacer. Ese era el siguiente paso. Dice Cintia, uno tiene que estar estable emocionalmente para poder recibir problemas de otros. Ahí difiero contigo, mi Cintia, porque durante mi proceso yo no estaba para nada estable emocionalmente, pero en lo absoluto. Sin embargo, Dios, porque pues yo no lo puedo llamar de otra manera, ponía personas con unos problemas peores que los míos, y me ponía a mí, que necesitaba que me levantaran con cucharita del piso, hacer apoyo para estas personas. Y así como les hablaba a ellas y les fortalecía y les ayudaba, me iba fortaleciendo yo. Entonces, hay situaciones de situaciones, y a veces sí, aunque nosotros estemos absolutamente quebrados emocionalmente, podemos ser soporte emocional de otros. Y en lo que apoyamos a ese otro nos vamos levantando nosotros mismos. Lo hablo desde mi experiencia. Fue lo que me sucedió a mí. Y conozco de otros, algunos cuantos testimonios más como esos. Obviamente estoy consciente de que tal vez no es lo mismo para todo el mundo, que hay otras personas que no lo logran. Y más bien si tratan de ayudarse, se recargan con el problema de otros. Pero en mi experiencia personal fue diferente, me sirvió muchísimo. Dice el buito soñador, las personas pasan por nuestras vidas para enseñarnos, aprender una lección o nutrirnos. Absolutamente, absolutamente. Bueno, ahora vamos a la parte práctica. ¿Cómo hacemos para construir, para atraer una nueva tribu? Abrirnos a nuevas experiencias. A mí, ese punto, y miren, cuando estaba haciendo la búsqueda, lo leí como 7 veces. Ve a eventos, inscríbete en una clase, únete a un grupo de lectura, de caminatas, de meditación, de cocina, lo que te llame la atención, lo que te guste, lo que te apasione.
Rodéate de personas con intereses similares, rodearte de personas con intereses similares aumenta las probabilidades de crear vínculos genuinos. Ustedes no saben la cantidad de veces que yo me he inscrito a clases, a un club de, ¿cómo se llama? Cintia, ayúdame, el Toastmaster. Es un grupo para ir como a aprender a hablar en público. Me dice, vete para karaoke, pero contigo, loca. Yo voy a karaoke seguido. Bueno, ya tengo gente conocidos en el karaoke. No voy pero pues no son mi tribu. Me he inscrito a clases, me he inscrito a grupos, me he inscrito a cosas. Me firmo para ir a eventos y termino no yendo. ¿Por qué? Porque soy una cobarde para ir a hacerlo sola, porque me muero de la vergüenza, porque de qué voy a hablar, porque yo solita me saboteo, y eso es algo con lo que tengo que trabajar, y les pido por favor, mujeres y hombres, los que me estén escuchando, no se saboteen, no saboteen sus procesos, porque si no es así, entonces ¿cómo van a conseguir amigos o amigas? O los que quieren una pareja. Bueno, no sé, a no ser que pase como en las películas, que un día lleguen y me golpeen a la puerta y sea mi príncipe azul. Ay, qué emoción. Bueno, Cintia, yo al Toastmasters asistí una sola vez y fue por Zoom. Ni siquiera fui a la reunión que era aquí en Fort Lauderdale, era cerquita. Bueno, hashtag no sabotearse. El segundo, compartir desde la autenticidad, que era lo que yo les decía hace un momento. Siempre tenemos la tendencia a mostrar solo la parte linda, la parte bella, la parte perfecta de nuestras vidas. ¿Qué tal si nos quitamos esas máscaras y empezamos a hablar desde el corazón? No, yo soy de las Géminis que no son tan aventureras, mija. Y empezamos a hablar desde el corazón, a ser reales, a ser auténticas, a compartir las dudas, las frustraciones, los procesos, los aprendizajes. Por eso es que tal vez de pronto a mí un par de personas me han criticado y me han dicho pues que en realidad de qué hablo aquí, qué bobada, que ya hay muchos podcasts acerca de esto. Este podcast es más para mí, para poder sacar todo eso. Y si sacando todas esas cosas que tengo adentro, si mostrando, aprendiendo a ser vulnerable, porque yo hablé al principio de esas personas esas mujeres que no muestran la verdad, que no se muestran como son, les da miedo mostrarse vulnerables, quieren ser la dama de hierro. A mí me pasaba igual. Yo nunca decía que en mi matrimonio había un problema cuando lo había. De pronto si estábamos peleando o alguna cosa, yo jamás decía. Si había cosas que no me atrevía a preguntar tampoco, porque pues no. Entonces, hablemos desde el corazón, mostrémonos reales. Lo real atrae lo real. Como les decía ahorita, la vulnerabilidad es el puente hacia conexiones profundas. Porque si yo veo que tú eres una mujer vulnerable y yo soy una mujer vulnerable, yo puedo aprender muchísimo de ti. Y tal vez te puedo compartir algo de mis vivencias, de mi proceso, de mi testimonio, que te pueda servir a ti. Dice Cintia, hay muchas clases de pan, pero igual todos son ricos. Igual tu podcast a mí me encanta. Ay, tan linda, mi niña, gracias. Así es, eres aventurera. Lo que pasa es que por mucho tiempo apagaron tu luz y te llenaron de inseguridades. Pero si no fueses aventurera, no estarías aquí en este live hoy en día. Gracias, hijita mía. Escuchar más de lo que hablas. Yo soy muy habladora. Mis amigas me conocen. Yo hablo hasta por los codos. Decía mi ex que me tapaban la boca y me salían letreros de neón. Y sí. Vamos a ver y sí.
pero me considero también muy buena escuchando, porque yo sé callarme y escuchar. A veces se me va la mano queriendo dar consejos, lo admito. Sí, es cierto que yo no hablo, Cintia, si ven, Cintia puede decirlo. Pero considero que así como hablo más de lo que debo, también sé escuchar. Y no es de ahora, siempre he sabido escuchar. Y siempre me ha dado mucha rabia esas personas que tú vienes a contarle tu proceso, tu problema, o tu angustia, tu necesidad. Y siempre tienen que minimizar tu necesidad y agrandar, o tu problema y agrandar el de ellos. Ay no, pero si tú estuvieras pasando lo que yo estoy pasando. No, porque como dije hace un momento, para ella su proceso es la cosa más espantosa. Su proceso es lo que la va a llevar a la tumba. Y para mí, el mío es el que me está llevando a la tumba. Entonces seamos empáticos, aprendamos a escuchar, pero con empatía. No estemos escuchando a ver cómo juzgamos al otro, a ver cómo lo criticamos, a ver cómo... No. Bueno, la empatía es la base de las conexiones verdaderas. Muchas veces buscamos ser escuchadas, pero no siempre sabemos escuchar. Cuando lo haces desde el corazón, creas espacios seguros donde las personas quieren quedarse. Sí, donde hay una persona que me escucha, ahí es donde yo corro a buscar ese refugio. Y que me escucha sin crítica, sin estarme juzgando, que cuando me da un consejo lo hace desde el amor, no desde la crítica, no desde el juzgamiento. Que cuando da su opinión lo hace desde el amor o desde la experiencia. Porque a veces cuando damos ese consejo es porque o nosotros ya lo vivimos o conocemos a alguien que vivió un proceso similar y podemos compartir la manera como esa persona salió adelante. Dice Alejandra, odio a esas personas. Dice la otra Alejandra, Cintia y Marta se dan de la mano hablando. Mi amor, somos Géminis las dos. Así que agárrate la peluca. Bueno, el cuarto tip. Di que sí más seguido. Ojo a lo que le van a decir que sí, ¿no? A planes nuevos, a cosas diferentes. Yo, vuelvo y digo sí y después no puedo, no voy. Pero no, yo estoy luchando contra eso, si nos aventuramos a hacer cosas nuevas, cosas diferentes, a hablar con personas que de pronto nos intimidan porque los consideramos demasiado inteligentes o demasiado altos en ciertos aspectos, demasiado allá como para yo ir a hablarle. No. Digamos que sí, aventurémonos. ¿Cómo vamos a conocer gente? No sabemos de qué, y lo digo, vuelvo y lo repito, lo digo por mi experiencia personal, porque yo digo que no, o digo que sí y después me escondo. Yo no sé de qué tantas cosas me he perdido, dice Cintia, jaja, pero lo haces de todas maneras. No siempre, Cintia, no siempre. Hay veces que me salgo con la mía y no lo hago. Así que ya saben, ay no, yo metí la pata diciéndole a estas chinas que no, ahora quién se las aguanta jalándome, ay Señor, que Dios me proteja. La magia está en lo inesperado. Así como dicen que no hay mejor plan que el que no se planea. La magia está en lo inesperado. Dice Alejandra, como Cintia todo le dice yes. Por eso se llama Cintia Yes. El quinto, la paciencia. Construir una tribu lleva tiempo. No es que ya llegamos al lugar y ya encontramos las 2, 3, 4, 5 personas con las que esta es mi tribu. No. Construir una tribu lleva tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a conocernos, porque tenemos que empezar a ver si de verdad esas personas son afines a nosotros, si nos aportan, qué nos aportan, o si nosotros le podemos aportar a ellos.
Vuelvo y digo, lo que no me sume, que no me reste. Hay momentos en que aunque no me suma, tampoco me resta. Con ese me quedo. Y a veces hay situaciones donde aunque me reste, yo me arriesgo. Porque yo le puedo sumar a esa persona. Si veo que en algo le puedo ayudar. No se trata de que encontremos muchas personas rápido, sino que encontremos las indicadas, las que son. Esas personas con las que podemos ser nosotras mismas sin miedo. Sí, Cintia es un Boy Scout, siempre lista. Digo, una Girl Scout. Esas personas que no se avergüencen si a mí se me ocurrió pararme en la mitad de la calle a bailar debajo de la lluvia y le digo, hazme un video. Que se ría conmigo y que me haga el video y que se meta y haga parte del video. Me está dejando ser yo. No necesita meterse al video, no necesita hacer el video, simplemente dejarme ser yo. Donde yo me sienta cómoda, donde en esta piel yo me sienta cómoda y tranquila con esas personas, ahí es. Esa es mi tribu, ese es mi lugar. Dice Cintia, sí, y no te trances por soledad. Sí, por favor. Por soledad no vamos a escoger cualquier amiga, cualquier persona, y no importa, aunque me maltrate, aunque lo que sea, no, pues yo me aguanto porque no hay más. No. La soledad no es mala. Esta soledad que estamos viviendo, esta soledad que las que estamos solas, que de verdad nos hemos quedado sin un grupo de amigas, sin una pareja, es una soledad que nosotras no estábamos buscando. Pero lo que tenemos que entender es que esos momentos de soledad, esa etapa, ese periodo de soledad, tenemos que aprovecharlo para conocernos a nosotras mismas. Lo digo otra vez desde la experiencia. Yo no me conocía. A mí se me había olvidado quién era yo. Marta Liliana se había perdido en el trance de esos 30 años de matrimonio, donde se dedicó a ser esposa, madre, proveedora, porque pues yo también trabajaba. Yo ya no sabía quién era, yo ya no sabía qué me gustaba. Pues tanto es que no sabía qué me gustaba ni quién era, que tuvo mi hijo menor que decirme, mamá, y él me lo dijo con otra intención, me dijo, mamá, empieza a escribir tus emociones, porque estaba yo atravesando un momento difícil de depresión, y entonces él me decía, mamá, escribe tus emociones. ¿Qué te las dispara? ¿Cuándo te las dispara? Empieza a escribir, mami. Y empiezo yo en el proceso de escribir mis emociones. Me acordé que me gustaba escribir, que yo escribía poemas, que en mis épocas de colegio gané concursos de poesía y volví a escribir. Entonces, aprovechemos los momentos de soledad, que no son malos, los necesitamos para reencontrarnos con nosotras mismas, para reencontrar esa esencia y para sanar, porque es importantísimo sanar. Obviamente hay cosas que se sanan compartiendo con otros, porque podemos ver un reflejo de nosotras o podemos ver en nuestras actuaciones el reflejo de esas heridas cuando estamos conscientes de que estamos en ese proceso de sanar. Bueno, lo que también les dije al principio, somos tú, yo, Cintia, Alejandra, las Alejandras, Coral, todas podemos ser tribu para alguien más. Así seamos una sola, podemos ser la tribu de otra persona, de esa persona tímida que no se atreve a abrirse al mundo, de esa persona que se avergüenza de la situación que está pasando, porque yo me avergonzaba de que mi esposo se había ido y me había dejado, porque en mis ojos la que estuvo mal fui yo, estuve tan mal que él se tuvo que ir. Dice Cintia, yo he estado ahí, como dice el dicho, mejor sola que mal acompañada. Sí, también, mejor solas que mal acompañadas. A veces solamente necesitamos extender la mano
Yo recuerdo una vez, antes de comenzar con todo este proceso, estaba yo en la iglesia, en misa, estaba con mi mamá y había una señora que de pronto empezó a llorar y a llorar y a llorar, pero lloraba tan desconsoladamente que yo empecé a llorar. Yo nunca he sido como de ir a meterme en el espacio de una persona, especialmente que no conozco. Me cuidaba mucho de meterme en los espacios, pero ese día yo fui y la abracé y le dije: tranquila, llore, desahógese, ¿cómo le puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por usted? Pues, nunca la había visto, creo que era la primera vez que íbamos a esa iglesia con mi mamá. Después, bueno, ella lloró, yo me quedé sentada con ella, se terminó la misa, no sé qué. Después, durante mi proceso de la ida de mi pareja y todo, que yo me refugié en la iglesia, él se fue con COVID, tan pronto abrieron las iglesias, yo empecé y yo iba a misa todos los días. Un día una señora me dice: ay, ¿cómo está? Y yo, con mi máscara y todo, y yo la miro y le digo: ay, perdón, ¿la conozco? Me dice: ay, usted no se acuerda de mí, pero hace unos años, un día en misa, usted me consoló. Y no sabe cómo le agradezco, porque ese día necesitaba mucho un abrazo. Yo no sabía que bueno, pues obviamente estaba llorando, pero no sabía que ella necesitaba ese abrazo. Que ese abrazo a ella la había reconfortado, un abrazo de una extraña. Entonces, a veces solamente necesitamos extender la mano o preguntarle a alguien cómo se siente, cómo está ese día. Ofrecer ese oído para escuchar, ese hombro para llorar. Recuerden que todo, absolutamente todo lo que entregamos desde el corazón vuelve multiplicado. Todo lo que hacemos con naturalidad, con honestidad, sin ningún motivo alterno, sin estar esperando ninguna retribución, todo lo que sale puro y limpio del corazón regresa multiplicado, porque esas son las acciones limpias. El cuarto punto: soltar el miedo a ser rechazada. Como les decía al principio, el miedo es nuestro peor enemigo. Dice Aleja: Dios mío, lo que hace falta al mundo, compasión, sí. Nos hace falta muchísima compasión, muchísima empatía. Lo único que sabemos hacer bien es criticar, burlarnos y juzgar, en general. Y es muy triste, y como decía también al principio, es muy triste ver cómo entre mujeres vemos cómo nos pisoteamos, cómo nos empujamos, cómo nosotras somos las primeras que salimos a criticar a otras mujeres, a burlarnos, a hablar mal, a ponerles nombres. Y lo digo, yo no tiro la primera piedra, porque yo no estoy libre de pecado, también lo he hecho. Que uno va aprendiendo y trata de cuidarse. Pero es que a veces no se ayuda. Ay, no, mentiras, no es que no se ayude. Uno mismo no tiene filtros. No tiene filtros. Y es de verdad triste. Es de verdad triste ponerse uno, mirar atrás y darse cuenta, ¿no? Bueno, el miedo. En las relaciones de amistad también nos da miedo, así como en las relaciones de pareja. El miedo a ser rechazados, a no ser suficientes, a parecer necesitadas, a parecer tóxicas. El miedo al no. Yo le tengo pánico al no. Eso es lo que me tiene frenada con mi pequeño emprendimiento del real estate, porque hay una tarea que tengo que hacer que implica hacer llamadas. Y le tengo pánico a ese no. Pero es que me paraliza. Ese no, ese ser rechazada me paraliza. Absolutamente. No estamos solas porque nosotras queremos estar solas, como les decía hace un momento. Estamos solas porque estamos aprendiendo a querernos. A ver, ¿cuántas de nosotras no nos queremos? Bueno, de pronto esta nueva generación es diferente a mi generación.
Pero en mi generación estamos acostumbradas a criticarnos, a renegar de nuestra barriga, a renegar del peso, a renegar de cómo me veo, a renegar de mis arrugas, a renegar de mis manchas, a renegar de mis canas, a renegar de todo. No nos queremos, no nos aceptamos como somos, porque venimos de una generación y de una sociedad donde el estándar de la mujer perfecta es 90, 60, 90. Y yo estoy 90, 60, revienta. Entonces, no hay manera, porque la misma sociedad nos ha enseñado a no aceptarnos, a no querernos. Porque creemos que tenemos que todas ser Shakira, Jennifer López o yo qué sé. No. A mí me proponían un ejercicio, una de las psicólogas con las que estuve en este proceso, dice mi buito soñador, nosotros mismos somos los peores críticos, sí, por el amor de Dios. Pararse uno frente al espejo y maldecir su cuerpo, pararse uno frente al espejo y maltratar su cuerpo, sí, tengo barriga, me agobia mi barriga porque pues nada se me ve bonito, pero entonces en ese ejercicio que una de estas mujeres con las que hice terapia me decía era, pon tus manos en el vientre, en tu vientre, y da gracias, porque en ese vientre se gestó vida. En este vientre del que reniego se guardaron mis 3 hijos, que son mi mayor tesoro, porque en este vientre yo tuve la posibilidad de dar vida y de ser madre. Y en el mundo hay muchas mujeres, muchísimas mujeres que hoy darían la vida por tener este vientre después de haber sido madres y no han podido ser madres. Y yo tuve la dicha, la fortuna y la bendición de parir 3, de cargarlos aquí y de darlos a la vida. Entonces, ¿por qué voy a renegar de mi vientre? ¿No? Yo le doy las gracias. Me gustaría que fueras más pequeño, pero bueno, gracias porque estás ahí. Dice mi hija Alejandra, jaja, yo también, y si no reviento yo, revienta el pantalón. Eso es la sociedad que está dando estándares de belleza que no son lógicos. Dice Andrea, sí, me encanta Marta. Digo Alejandra, yo no sé por qué le digo Andrea. Entonces, el miedo silencioso, porque el miedo, como el estrés, es un asesino silencioso. ¿Por qué un asesino? Porque es que el miedo, como en mi caso, me hace aislarme, no salir a participar de esos eventos a los que quiero ir, porque voy sola y yo, ay no, ¿con quién voy a hablar? O sea, ¿qué voy a...? Me aísla, entonces, me aísla. El miedo a no caerle bien a la gente. Bueno, carajo, no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Nosotros no tenemos por qué buscar la aceptación de los demás. Tenemos que aceptarnos nosotras y ya. Con que nos aceptemos nosotras, con eso ya es suficiente. Yo me acepto, yo me amo y se acabó. Que el mundo no me acepte, problema de... Mire, ellos se lo pierden. No saben de lo que se pierden si no me aceptan. Dice Aleja, ¿ya te cambió el nombre? Sí, yo, ay, no sé por qué. Bueno, el miedo silencioso se cuela cuando queremos acercarnos a alguien. Miedo a no caer bien, a ser ignoradas, a parecer intensas, necesitadas o tóxicas. La palabra mágica, tóxica. Qué pecado estar pendiente a los comentarios y leerlos todos. ¿Quién? Yo no, a mí me encanta leerlos. La única manera de superar los miedos es enfrentarlos con amor. Así como ese miedo que yo le tengo a meterme a la autopista, la única manera en que lo voy a vencer es el día que yo diga, yo soy capaz, y lo enfrento con todo el amor del mundo y me meto a la autopista y ya se pasó el miedo, pero no he sido capaz. Nosotras no tenemos que estar buscando aprobación, nosotras no estamos buscando aprobación, estamos buscando conexión, porque la aprobación no la damos nosotras. Ya no la dimos, ya nos queremos, ya nos gustamos. Lo que queremos es conectar con otros, no que nos estén aprobando, no que estén de acuerdo con todo lo que nosotras somos y con todo lo que nosotras decimos.
El miedo viene de heridas. El miedo es una herida también. El miedo es esa herida causada cuando nos rechazaron, cuando estábamos pequeñas. De pronto, quién sabe, hasta en el vientre materno alguna de nosotras sufrió rechazo, alguno de nosotros. Es esa herida que se causó cuando nos hicieron creer que no éramos importantes, que no éramos relevantes. Pero yo pienso que a los 50 años, yo personalmente, claro que yo me cansé de eso hace mucho tiempo más, pero a medida que vamos creciendo nos vamos cansando de fingir, de ser las que no somos, quien no somos. ¿A cuento de qué? A cuento de que, miren, yo les voy a contar algo muy chistoso, muy personal, que no se lo he dicho a nadie. Como les digo, mi barriguita ha sido mi talón de Aquiles. Y yo duré muchísimos años fajándome. Y me iba para el trabajo fajada. Y a veces almorzaba y yo después estaba que no podía. Alguna vez me tocó irme para el baño, quitarme la faja y meterla entre el bolso. Pero me iba fajada. Porque yo sentía, o sea, me sentía súper incomodísima. O sea, estaba fingiendo que tenía un cuerpo que no tenía, porque era solo la faja. El día que me quité la faja, me liberé. Ese día fui feliz, estuve tranquila. Ya no sufrí más después del almuerzo. Pero detalles tan pequeñitos como ese, nadie nunca supo que yo usaba una faja. Jamás. O sea, yo no, ¿cómo se iban a dar cuenta? Ahorita lo cuento y me da risa, y pues algún día mis compañeros de trabajo me dan cuenta que no, de pronto algunas sí saben ya. Pero sí, o sea, ya es tiempo de que dejemos de fingir, de que dejemos de pretender lo que no somos, o de querer vernos diferentes a como en realidad somos. Eso es hasta una muestra de honestidad con nosotras mismas. Cuando nosotras aprendemos a dejar de fingir, aprendemos a querernos, aprendemos a aceptarnos, el rechazo de los demás ya no duele, ya no nos rompe, ya no nos debilita, ya no nos tira al suelo. Bueno, a mí me tiraba al suelo. Porque vuelvo y digo, nosotros ya no estamos buscando que nos aprueben. Queremos una conexión, pero no necesitamos aprobación. Si la gente no responde como nosotros esperamos, pues la verdad que es problema de ellos. Últimamente he repetido mucho, estoy haciendo un curso de inteligencia emocional, no porque quiera ir a enseñarles a los demás, sino porque quiero aprender a manejarme yo, a manejar mis emociones, a ser más inteligente con mis emociones. Lo que las otras personas me hacen o me dicen o cómo actúan hacia mí, habla más de ellos, de lo que ellos están viviendo, de lo que ellos están exteriorizando, que de lo que yo soy. Porque yo sé quién soy y sus actuaciones, sus palabras, no me definen. Ni me definen ni me afectan, porque yo ya sé quién soy yo. Dice Aleja, tenemos salud y todas nuestras extremidades. Tenemos es que cuidar de nuestro templo y amar el proceso. Amén. ¿Cómo sabes tú que estás en la tribu correcta? Cuando tu tribu no te hace sentir menos. Cuando tu tribu te ve, te acepta, te respeta y te impulsa a ser mejor. Cuando tu tribu se siente orgullosa de tus logros. Y cuando fallas, está ahí, no para decirte, pudiste hacerlo mejor, sino para decirte, tranquila, la próxima vez lo vas a lograr. Lo hiciste bien. Que no haya salido bien hoy, no quiere decir que fallaste. Porque tenemos que aprender también eso. Fallar hoy no es perder. Fallar hoy es aprender. Mi falla de hoy es esa lección donde tengo que sentarme y decir, a ver, ¿qué fue lo que pasó? ¿En qué fallé? ¿Qué me faltó? Si es en la carrera que no la pude terminar porque me dolió la rodilla, porque
tenía los zapatos adecuados, me entrené, calenté, hice lo que tenía que hacer para poder participar de esta carrera y terminarla. A ver, ¿dónde está? Chequemos una lista. Chequemos qué hicimos y qué no hicimos. Vamos a reforzar eso que hicimos y vamos a implementar eso que nos faltó. Así de sencillo. O sea, de pronto no es tan sencillo. Las cosas se dicen fáciles, hacerlas es más difícil, pero enfoquémonos en nosotras y en esa tribu que nos alienta, en esa tribu que está ahí echándonos porras, como dicen los mexicanos, en esa tribu que nos dice sí puedes, y que te ayuda, que si tienes que levantar el peso, hoy te ayuda a levantarlo porque sabe que mañana lo vas a poder hacer sola. Las palabras de los demás hacia nosotros solo tienen el valor que nosotros le damos. Absolutamente. Bueno, esto fue todo. Se me iba pasando un poquito el tiempo, qué pena. Yo les voy a dejar hoy una invitación desde el alma. Les dejo esto con todo mi corazón. Dejemos de esperar y empecemos a construir. Yo vuelvo y repito, lo que yo hablo aquí lo hablo desde mi experiencia, desde lo que yo he hecho y lo que no he hecho, desde lo que creo que hubiera podido hacer mejor y que hoy intento hacerlo, de aquello que no he hecho y que me gustaría hacer y que quiero invitar a otras a que lo hagan. Construir una tribu con intención, con amor y con paciencia. Soltemos el peso de lo que ya no va. Y si hoy nos sentimos solas, miremos a nuestro alrededor, porque en realidad no estamos solas. Yo estoy aquí. La que me necesite, estoy a un mensaje de distancia. La que necesite hablar, estoy a un mensaje de distancia. Si no tienes mi número de teléfono, escríbeme, yo te lo doy, podemos hablar. Me gusta eso de poder ayudar a otras personas, de poder escuchar a otros, porque escuchar las vivencias de otros me nutre a mí también, y de pronto algo de lo que yo he vivido le puede ayudar a esa otra persona. Entonces aquí estoy, y hay muchas otras mujeres alrededor de ustedes que están ahí dispuestas, listas a ayudarlas, listas a escucharlas, listas a levantarlas, listas a darles la mano, listas a poner el hombro para que se puedan apoyar y no se vayan a caer. Crezcamos juntas. Qué bonito es crecer juntas, crecer en comunidad, sanar juntas, vivir esa etapa que cada una está viviendo acompañada de mujeres con menos experiencia, con más experiencia. ¿Por qué me gusta a mí? Vuelvo y lo repito, ¿por qué me gusta a mí mi tribu? Porque en mi tribu la mayoría son menores que yo y he aprendido mucho de ellas. Y me contagian de energía y me contagian de felicidad. Y yo espero que mi testimonio de vida, que muchas de las cosas que yo estoy, los demonios que estoy venciendo, las cosas que estoy haciendo, a estas niñas les puedan servir, a mi hija, a mis amigas. Y por qué no, a sus hijas. Y a muchas otras que vienen alrededor de todas estas mujeres que son mis amigas. Así que bueno, con eso las dejo. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por acompañarme, por escucharme, por ser parte de esta comunidad que esperamos que siga creciendo. Dice Aleja, para eso estamos, para apoyarnos, para ayudarnos, para darnos ánimos, para llorar y reír juntas. Ay, qué hermosa mi Marta, gracias mi Ale. Nada, sigan ahí, por favor, compartan el podcast si sienten que a alguien le puede servir, o pónganlo en YouTube, déjenlo rodar. Ustedes saben que las vistas ayudan un poquito, no es por monetizar, es simplemente para traer más audiencia, porque no sabemos cuántas mujeres hay allá que alguno de estos testimonios, alguna de estas charlas le pueda servir. Síganos en Instagram, más de 50 y con ganas, Spotify, más de 50 y con ganas, y YouTube, más de 50 y con ganas. Muchísimas gracias por venir.
Besitos vuelan. Nos vemos la próxima semana. Bye. Ay, ahora quién me para. Me duelen las piernas.